Buenos días y bienvenidos a Conectados, un debate organizado por el Mobile World Capital Barcelona, un organismo perteneciente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Observatorio Nacional de 5G y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Red.es, organismos todos ellos pertenecientes al Ministerio de Economía y Transformación Digital. Y precisamente de esto último, de transformación digital, vamos a hablar hoy del tema España y Europa ante el reto de la movilidad inteligente. Precisamente la transformación digital es el marco de referencia para todo lo que vamos a abordar hoy, y créanme, seguro que tienen mucho que aprender, porque si yo les digo que vamos a hablar de coches conectados, de 5G, incluso de movilidad inteligente y tal, ustedes van a decir, bueno, otro seminario online, otro webinar, esto ya me lo sé y esto ya lo dejo de fondo, pero no nos abandonen. Créanme que hoy van a aprender mucho, al igual que me va a ocurrir a mí con nuestros invitados, porque hoy somos pioneros en tratar un tema del que seguro que entre ayer y hoy ustedes han oído hablar. Han oído hablar de que va a haber problemas con la distribución, de que vamos a tener huelga de transporte, de que se va a abrir un nuevo corredor mediterráneo. Y dirán, y bueno, ¿qué significa todo esto, verdad? Vamos a aprender sobre corredores transfronterizos, vamos a saber qué se va a hacer con toda esa cantidad ingente de datos que van a generar los coches conectados. Vamos a aprender lo peligroso que es 1 milisegundo de latencia en términos de seguridad vial. También vamos a aprender un montón de siglas que yo no se las voy a repetir, pero seguro que mis invitados se las van a enseñar. Y también qué son programas como el CROCO, 5G MED, 5G Rail. Y para todo esto tenemos hoy un elenco impresionante, porque hablamos de Europa, hablamos de transporte inteligente, hablamos de sostenibilidad, hablamos de tecnología, hablamos de futuro. Buenos días a todos. Lo primero, si queréis, por supuesto, quitaros la mascarilla. Yo creo que tenemos distancia suficiente y sé que estáis todos vacunados y que tenemos todas las medidas de seguridad oportunas en el plató. Federico Ruiz, buenos días. Responsable del Observatorio Nacional de 5G. Y ya con estas muchas tertulias juntas, ¿cuánto he aprendido de ti, Federico? Buenos días. Qué gusto ser moderada por ti. Encantada de estar contigo otra vez. Raúl González Prats, responsable de productos Smart City y IoT, Internet de las Cosas, de Cellnex. Buenos días. Buenos días. Jaume Figueras, director de tecnología para España y Portugal de Nokia Enterprise, de Nokia Empresas. Muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y poder compartir estas ideas y conceptos sobre la movilidad y la digitalización de la movilidad. Un verdadero placer. Y Ricard Villalta, investigador, no voy a decir las siglas, senior del Centro Tecnológico de Comunicaciones de Cataluña. Buenos días, Pilar. Bienvenida a todos. Lo primero, unas cuestiones previas. Quiero que os sintáis libres de intervenir, que no sintáis que tenéis que hacer la típica mesa redonda de una pregunta a otra. Cuando queráis terciar o intervenir, me hacéis una seña y, por supuesto, podéis tomar la palabra cuando queráis. Lo segundo, perdonadme, porque yo como periodista tengo manía de hablar a todo el mundo de usted cuando estamos, sobre todo, en una grabación. Pero sois todos compañeros, os conocéis, y entonces siempre hemos decidido que estas reuniones sean, me perdonaréis, pero os voy a hablar de tú. Y por último, comentaros a vosotros y a la audiencia que al final del debate habrá 5 minutos para preguntas que quieran hacer ustedes. Las pueden emitir a través del chat, el equipo de Mobile World Capital me las hará llegar y yo se las transmitiré a nuestros invitados. Bueno, pues una vez hechos los preámbulos, espero que os sintáis cómodos. Empezaría por haceros una pregunta corta, voy a decir corta, pero solo para orientaros a cada uno, que nos ayude a entender de qué vamos a hablar, ¿vale? Yo voy a ser muy concreta, vosotros ahí siempre digo 1 minuto, pero sé que lo que tenéis que responderme en 1 minuto es muy difícil. Ricard, ¿te parece bien que empiece por ti? Empecemos. ¿Qué es un corredor? Porque todo el mundo hoy tendrá esa curiosidad. Y más concretamente, ¿qué es la Red Paneuropea de Corredores 5G?
A ver si lo consigo responder en un minuto. Pero digamos que corredores 5G son esos corredores que la Comisión Europea ha elegido y designado como corredores transfronterizos que permiten probar nuevas características de las redes 5G en vehículos autónomos y conectados. Básicamente tenemos en España dos corredores, el corredor atlántico, ¿no?, que nos une con Portugal, y el corredor mediterráneo que nos une con Francia. Estos corredores tienen sus características propias, puesto que normalmente la red, al cambiar de país, pues hay un cambio de operador, hay un cambio de dominio, con lo cual hace necesaria la experimentación de cómo se comportan estas redes en este entorno transfronterizo. Es por eso que es muy importante la calidad de servicio que el usuario pueda percibir. Claro que sí, te iba a contar una anécdota, pero lo dejo para luego, porque si no ahora ya nos entretenemos. Jaume, hablaba yo de seguridad vial y de lo importante que es 1 milímetro, porque reconozco que me diste el otro día una lección magistral cuando estuve conectada contigo. No podía resistirme a preguntarte, ¿por qué la latencia es tan determinante en la conducción autónoma? Bueno, la latencia es un parámetro básico en lo que es la digitalización de la movilidad. Tenemos que entender que la latencia, primero déjame explicar o déjame concretar qué entendemos por latencia. La latencia, para que la audiencia lo entienda de forma muy llana, es el tiempo que transcurre entre que capturamos una serie de datos y estos son procesados y se derivan en una acción. Es decir, es el tiempo que tardamos entre que tenemos los datos y hay una consecuencia de ellos. Cuando tenemos esto en mente y cuando hablamos de 5G, tenemos que entender que si cogemos un vehículo que está circulando, por ejemplo, a 100 km por hora, eso representa, que cogiendo las ecuaciones de cuando éramos jóvenes y íbamos a la escuela, que está recorriendo alrededor de unos 28 metros por cada segundo. Si lo llevamos a la escala de los milisegundos, representa unos 30 centímetros, 28 cada 100 milisegundos, o 30 centímetros a los 10 milisegundos. Eso quiere decir que el grado de incertidumbre que tenemos en la posición, imaginemos que ese dato es la posición de ese vehículo, el grado de incertidumbre, añadido al propio dato, el dato puede ser perfectamente exacto, pero simplemente el grado de incertidumbre de transportar ese dato hacia un centro que lo procesa y de vuelta a hacer una acción, se pierde en ese milisegundo, esos 10 milisegundos, ese grado de incertidumbre que se agrega a todos los elementos que están moviéndose en esa autopista. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir eso al máximo para que esos grados estén en la escala del centímetro, para que no haya ni choques laterales, ni choques frontales, ni choques... Si además esto lo añadimos con otros aspectos físicos, como por ejemplo la velocidad de la luz, todos sabemos que la velocidad de la luz es enorme, 300.000 km por segundo, a escala humana no lo podemos entender, pero cuando lo llevamos al transporte de una fibra óptica y lo llevamos a la escala del milisegundo, nos damos cuenta que en un milisegundo, con la velocidad que la luz dentro de una fibra óptica, estamos hablando que en un milisegundo se recorren 200 kilómetros. Esto quiere decir que si esa posición, ese dato que se captura en el coche y se procesa a 100 kilómetros, ese milisegundo simplemente lo perdemos por el transporte. Por tanto, el reto es mayúsculo. Tenemos que hacer infraestructuras digitalizadas que sean capaces de gestionar esa captura de datos y ese transporte muy en el edge, que llaman los americanos, en los anglosajones, muy cerca, para que realmente no perdamos esa precisión en la ubicación y en los datos que envían los dispositivos. Por eso es tan importante la latencia. Tenías que haber sido mi profesor de matemáticas. Digo, porque todo el mundo que me conoce sabe que mis problemas en la vida empezaron un día que un tren iba en una dirección y otra en otra, se tenían que encontrar en algún sitio y aún no he conseguido saber por qué tenía que averiguarlo yo. Esto todo el que me conoce lo sabe porque lo repito mucho, así es que te agradezco mucho la explicación. Así como yo lo he entendido, 1 milímetro, un milisegundo de retardo puede provocar un accidente brutal, porque hacia adelante y hacia atrás se controla, pero si nos vamos de lado, seguro que nos damos un bofetón importante, ¿verdad? Efectivamente. ¿Ves tú cómo lo he recibido bien? Raúl, ¿por qué es básica la infraestructura? Él hablaba de corredores, él hablaba de latencia. ¿Por qué es básica la infraestructura de red para que podamos garantizar esa latencia menor a 1 milisegundo en los corredores o en los sistemas transfronterizos? Actualmente no tiene la importancia que tendrá dentro de unos años.
¿vale? Básicamente porque el grado de automatización de los vehículos irá aumentando, esa necesidad de comunicación entre ellos y la infraestructura irá aumentando y necesitará o tendrá una dependencia mayor para tener todas las prestaciones de esa comunicación entre los diferentes elementos del entorno, ¿no? Entonces, si dejamos de tener comunicación, o sea, antes hablaba de la importancia de un milisegundo, Jaume, pero si dejamos de tener comunicación, eso es un drama aún mayor, ¿no? Entonces, es muy importante que esa infraestructura dé respuesta a esas necesidades que tendrá el vehículo en los próximos años, ¿no? Y conforme el grado de automatización va subiendo, eso es aún mayor. Entonces, no solo es la presencia de infraestructura, sino cómo despliego esa infraestructura en el territorio de una manera inteligente, sostenible y que apoye esa nueva movilidad que vamos a ver en el futuro, que pasará de una compra de vehículos como tenemos ahora a una prestación de servicios con unos requerimientos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? No hemos vivido aún la transformación digital del sector de la automoción o de la movilidad, y estos próximos años lo vamos a vivir, y las comunicaciones, la infraestructura es uno de los elementos básicos para apoyar esta evolución. Esto no se me había ocurrido. Un día estábamos haciendo una prueba de esas de concepto de Bosch y yo me acuerdo, ibas por la ciudad y de repente el coche te decía relájate, que tomo el control, hemos llegado a una vía rápida, y aquello se tumbaba o se daba la vuelta, cosas así. No me veo llegando, ponte de nuevo recta, que llegas a la frontera de la Junquera, ¿sabes? O sea, esto no se me había ocurrido pensarlo. En estos entornos transfronterizos aún es actualmente el reto mayor, porque hay, como decía también Ricard antes, ese cambio de operador y ese... Claro. Y no solo es un cambio de operador, hay muchas más cosas asociadas a esto, ¿vale? Que después a lo largo de la jornada iremos hablando. Pues ya verán lo que viene. Federico, ¿qué es un sistema ciberfísico? Pues un ¿Y sistema por qué los ciberfísico... vehículos deben considerarse un sistema ciberfísico? ¿Y por qué preguntas eso? Porque un sistema ciberfísico es un perfecto... El coche es un perfecto ejemplo de sistema ciberfísico. Venimos de un mundo 2G, 3G, 4G, en el que hablábamos de IoT en un tema periférico. Hemos oído en los últimos 2 años que 5G iba de IoT, pero asimilamos el T de Thing con cosas muy humildes, con contadores, con tags, con gadgets. Y en realidad en 5G también tenemos que ver con cosas muy grandes, muy caras, en las que va gente y en las que dependen vidas. Y entroncamos con otra tradición, digamos, que es el sistema ciberfísico. Sistemas que son físicos, que tienen ocupan un espacio, que tienen consecuencias en la vida física, pero que además están conectados, que además tienen una vida que posiblemente ahora ya tengan inteligencia artificial, estén dotados de su inteligencia, que te digan relájate o no, retoma el control. Es un paradigma que el mundo de la automoción y de la conectividad no está acostumbrado. Estamos acostumbrados a pensar en términos de motores, de pistones, y ahora nos toca hablar en términos de electricidad y de microprocesadores, de cadena de suministro, de software, de inteligencia artificial. Es darle la vuelta a todo, desde un sistema en el que la inteligencia y la electricidad es la radio del coche, a que sea realmente el cerebro del coche. Hay que ver con la cantidad de problemas que tenemos ahora lo que está aprendiendo la gente, esto de semiconductores y que no vienen y que se han parado, porque claro, el que se quiere comprar un coche y no se lo dan, ya verás qué rápido aprende lo que es un semiconductor, eso seguro. Bueno, os agradezco esta introducción como para centrar un poquito los temas y que la gente ya vea que vamos a hablar de temas muy interesantes. Pero centrémonos en Europa. Bien, en la decisión de la Comisión Europea de cubrir 5G no solo en las grandes ciudades, en los grandes núcleos urbanos, que es lo que todo el mundo sabe, sino lógicamente en las principales rutas de transporte. Y esto lo quieren tener para 2025, que esto es pasado mañana. Yo no sé si esta cifra está puesta, esta fecha está puesta antes o después de la pandemia, pero vamos, para 2025, o sea, ya lo contamos casi con los dedos, esto está ahí. Pero bueno, parece que esto empieza a tomar forma. Se ha trabajado en la inversión pública-privada, se ha establecido hojas de ruta, se investigan casos de uso y casos de negocio, y aprendan, otra nueva sigla. Y se habla de SICAM. ¿Qué quiere decir SICAM? Movilidad cooperativa, conectada y automatizada. Todo ello sobre 5G, por supuesto. Pero todo esto que parece tan fácil, por supuesto, lleva problemas políticos, organizativos, comerciales y, como no, técnicos. Federico, si te parece, empiezo por ti, ¿no? Porque es un tema más general que tú dominas a la perfección. La Unión Europea considera que el entorno más desafiante de esta SICAM
son las fronteras, como estabais comentándonos. Entre países donde se debe realizar la interoperabilidad, la migración debe ser fluida, las redes deben funcionar perfectamente. Esto traducido a algo que suele ser bastante latoso, como la distribución de frecuencias, la regulación, la legislación, que tanto se quejan los fabricantes de coches de que la legislación no está preparado, ¿cómo se entiende? ¿Tú crees que para 2025 vamos a tener todo preparado como pretende la Comisión? Está bien tener un objetivo, tú lo has dicho, de corto plazo. 2024-2025 es un objetivo de corto plazo. Yo creo que nos va a costar más el llegar a ese tipo de futuro de movilidad conectada al que debemos tender. La carrera, por ello, no deja de ser merecedora de prenderse. El coche conectado, por no hablar todavía del coche autónomo, es un objetivo movilizador de la tecnología, un motor de progreso económico. Hay muchos temas que debemos solventar. Está la regulación. La regulación del espacio radioeléctrico es un tema que ya se trataba en transfronterizo tradicionalmente. Por ejemplo, en la cobertura y no interferencia entre señales de televisión en países. Ahora tenemos que hacerlo sobre corredores. Tenemos que ver el tema ya peliagudo de un corredor dentro de un país. Tenemos que ver cómo se hilvanan los corredores entre países. La Comisión Europea toma cartas en el asunto porque es un tema que atañe evidentemente tiene un ámbito transnacional que va más allá de los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión debe intervenir ahí. Nos chocamos con heredados anteriores. Tenemos los sistemas ITS, las frecuencias dedicadas a comunicaciones inteligentes previas. Nos encontramos también con temas de regulación peliagudos. Respetamos o no la neutralidad tecnológica en cuanto a favorecer un estándar o no. Y esto parece que fue hace mucho tiempo, pero previamente a la pandemia tuvimos el tema en Europa. Por lo tanto, es un tema apasionante de regulación donde tocan los temas técnicos, políticos, apasionante pero difícil. Jaume, tengo otra pregunta para ti, pero supongo que quieres terciar en lo que está diciendo Federico. No, estoy muy en línea con lo que ha comentado. Sí, evidentemente no es únicamente tecnología, estamos hablando de un marco regulatorio que debe dar estabilidad al desarrollo tanto industrial como de los casos de uso. Hay una particularidad europea que es todos estos corredores transfronterizos. Antes hablábamos de la realidad continental o no de Europa versus otras realidades como en Estados Unidos o en China, por ejemplo, ¿no? Que son realidades mucho más continentales que la europea, pero sí que se han hecho esfuerzos al respecto y se está trabajando, ¿no? Y las iniciativas tanto en la industria como en los diversos administraciones, tanto a nivel europeo, nacionales e incluso pues, en subestatales, pues están trabajando en ello para hacer esto una realidad. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Federico. Pues voy con lo que yo te quería preguntar, porque otra característica clave de 5G, ¿vale? Dicho un poco como hablaríais vosotros, sería soporta múltiples redes lógicas sobre la misma infraestructura física. Esto está muy bonito, pero para que lo entienda la gente un poco más, o sea, lo que permite 5G es que se satisfagan simultáneamente necesidades de distintos tipos de infraestructura que siempre lo hemos visto como completamente independientes. O sea, no sé, perdóname si digo alguna atrocidad, pero un tren, una carretera, un dron, a lo mejor los servicios de emergencia, o sea, todo esto ahora tiene que ir sobre una infraestructura. ¿Esto cómo se conjuga en términos de comunicación de transporte ferroviario con el de carretera, por ejemplo, o con los puertos? Pues efectivamente, creo que has puesto sobre la mesa un punto muy interesante que 5G consolida. De hecho, es una tendencia que ya venía en la industria y en todo el proceso de estandarización previo, el tender a redes convergentes o heterogéneas que eran capaces de dar servicio a un amplio abanico de casos de uso de servicios. Esto se consolida con 5G, de hecho, 5G sabemos que crece en tres grandes ejes, ¿no? Hay el Extreme Mobile Broadband, que le llaman, es decir, crece la capacidad, la cantidad de información que se puede transmitir. Después crece en el eje del Massive Machine Type Communications, que es la sensorización masiva a través de dispositivos. Y después el otro gran eje, que es las comunicaciones de muy baja latencia y muy fiables. Estos son los tres grandes ejes, digamos, canónicos de lo que es la red de 5G. Pero dentro de ellos hay multitud de casos de uso. Y Network Slicing viene a complementar todo esto para intentar dar respuesta a
cómo aterrizar que esa misma red física pueda dar servicio a múltiples sabores o casos de uso que necesitan sabores diferentes de la red, instancias de red. No es lo mismo una red que esté centralizada, por ejemplo, en comunicación muy crítica de señalización de un tren o de un vehículo con respecto a un slice o una instancia que sería para entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, la capacidad de hacer esas capas segregadas sobre la misma infraestructura le dota versatilidad a la tecnología para cubrir todos estos casos. Y hay un punto, o hay unas áreas que son de especial interés el slicing. Yo les llamo los hubs logísticos. Un puerto es un caso paradigmático, también podría ser un aeropuerto. Son esos sitios donde en una zona geográfica contenida, como podría ser un puerto, hay multitud de actores. Y estos multitud de actores tienen intereses diferenciados, pero que incluso pueden ser contrapuestos, o pueden tener necesidades que entre unos y los otros necesitan unas redes totalmente diferentes. ¿Cómo poder dar salida de una forma racional que la inversión permita que sea racional y que les dé no únicamente servicio a cada uno de ellos, sino que también le dé continuidad de servicio y le dé homogeneidad a la solución? Network Design es la respuesta. Por tanto, es una de las piezas, una de las herramientas que 5G pone al servicio de este tipo de infraestructuras y que en movilidad, sobre todo estos hubs logísticos, van a ser de especial relevancia. Cuando escuchaba, en aquel momento fue Enrique Blanco de Telefónica, que le conocéis todos muy bien, explicármelo lo que era Network Slicing, yo me imaginaba una barra de pan de molde, sí, ¿sabes? Toda dividida y que a cada pan de molde le decías una cosa, aquí voy a poner queso y a jamón, porque era en mi mente, ¿sabes? Para entender un poco gráficamente lo que era. Perdonadme la broma. Raúl, voy contigo. Centrándonos en los aspectos más técnicos, ¿cuáles son los retos que conlleva la consecución de esa movilidad cooperativa, conectada y automatizada, la SICAM? Básicamente es uno, y es que haya una continuidad de servicio, que no hayan agujeros de cobertura, digamos así, ¿vale? Y eso es un gran reto, porque los intereses muchas veces comerciales de los operadores de la movilidad, con los diferentes actores que hay, son distintos, van a velocidades distintas y cada uno quiere unos requerimientos distintos, ¿no? Cada uno está utilizando sus tecnologías que considera más oportunas en cada uno de los momentos. Entonces, conjugar todo eso hace que esta red tenga que ser muy versátil, en algunos casos multitecnología, y eso es una de las grandes ventajas también del 5G, que permite combinar bandas licenciadas, no licenciadas, tecnologías distintas como si fuera una única red, ¿no? Y eso es un punto importante porque entonces nos permite en las zonas donde no tengo cobertura montar un tipo de infraestructura que te permita que haya esa continuidad de servicios, sobre todo en la parte básica que es la seguridad en la movilidad de las personas, ¿vale? Entonces ese es un reto importante. El segundo reto importante es conseguir esa baja latencia y ese procesado de la información donde toca, ¿vale? Y voy a ser muy claro en esto. La información del vehículo tiene un ciclo de vida de menos de 1 minuto, ¿vale? Eso quiere decir que cualquier cosa que yo haga, almacenado, procesado, lo que sea, tiene que ser rapidísimo y tiene que estar muy cercano al vehículo. Y además, como decíamos, si se caen las comunicaciones, pongamos que el nodo que está haciendo ese procesado está muy cerca del vehículo y se cae la comunicación, tiene que ser lo suficientemente robusto como para que ese vehículo no sepa que se ha caído la comunicación. La gran ventaja es que la información de un vehículo tiene un radio limitado, porque al final el vehículo lo que quiere conocer y de manera inmediata son sus próximos 300 metros, ¿vale? Entonces el gran reto es que esa capacidad de computación llegue muy cercana a esa antena que le está dando el servicio, y eso es una inversión muy importante. Pero además vemos después, cuando analizamos más en detalle, es que el 85% de las vías de alta velocidad en España no disponen de energía, ¿vale? Entonces eso quiere decir que si tengo que poner equipos... Se ha olvidado mencionar de momento el tema de la energía, que es otra noticia diaria. Si tengo que poner equipos, porque voy a tener que poner equipos para dar esa conectividad, voy a tener que tirar mucha energía. Entonces, eso hace que el modelo de negocio de despliegue sea insostenible, ¿vale? Entonces, lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando es esa microgeneración energética para
solucionar esa comunicación básica que necesita el vehículo y esa capacidad de computación que necesita el vehículo, ¿vale? Y ese es un reto también a trabajar, porque las carreteras son totalmente distintas cada una, ¿vale? Y la buena noticia, digamos así, es que después cuando analizas la movilidad en general, no solamente la carretera, ves que gran parte de las vías férreas de esos grandes corredores van muy cercanas a las vías, a las carreteras, a las autopistas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas sinergias entre dos entornos que hasta ahora eran separados, que gracias a network slicing y todas estas características que estamos hablando hasta ahora, te permiten generar una única infraestructura que te permita convivir ya de entrada dos actores como mínimo que hagan uso de esto, ¿no? Y esto es una buena noticia que favorece esto. Pero se tiene que conseguir esa mezcla entre dos sectores que hasta ahora son disjuntos. Por eso, si os fijáis, yo hablo de movilidad, no hablo de vehículo conectado o tren conectado, porque al final las personas necesitan moverse, las mercancías necesitan moverse y no entienden de que no estoy en mi red o estoy en mi red y ahora no puedo hacer esto o puedo hacer esto otro, ¿no? Entonces es muy importante esa homogeneidad y ese es otro reto. Y el último, me estoy alargando, pero permitidme, hay muchas cosas heredadas, por ejemplo, y os voy a explicar un ejemplo muy simple. Tú eres usuario de una plataforma de streaming aquí en España, cuando te mueves en otro país, los derechos son otros distintos, pero tú eres suscriptor igual de este servicio. Y en cambio a lo mejor allí no tienes esa disponibilidad de esa película que estabas viendo o esa serie, o tienes disponibilidad de otras, ¿no? Entonces, esos cambios tienen que modificarse hacia que el servicio sea único en todos los sitios y yo pueda disponer de un espacio común en el que disponga de las mismas características en todos los lugares, ¿no? Y ese es un reto también que viene de mucha regulación que va a tener que ir cambiando en los próximos años para que esa geobloqueo, digamos así, no sea un geobloqueo a nivel país, sino más europeo, más universal, para que esa movilidad se exprese en la máxima expresión, ¿no? Lo grande de estos debates de conectados que tenemos, yo creo que es que la audiencia, que normalmente a ellos, como usuarios, la tecnología le debe ser transparente y solamente poderla utilizar cuando llegue, que aprenden de vosotros las dificultades y el trabajo ingente que hay detrás y los grandes profesionales que tenemos en España, que eso hay que valorarlo. Ricardo, vamos a retomar el tema tan importante de la continuidad de las comunicaciones en las fronteras, porque, muy bien, ya no sabemos la tecnología, pero más que nunca Europa se tiene que gestionar como una unidad. Pero ¿cuáles son los programas en los que se está trabajando para hacerlo? Porque tiene que haber una coordinación y de alguno de los cuales tú formas parte y los conoces bien. Sí, mira, Pilar, es muy interesante esta pregunta porque justamente la colaboración público-privada en Europa lo que permite es la investigación, el desarrollo y la innovación de este tipo de servicios nuevos de movilidad conectada. Por ejemplo, el CDTC, estamos liderando el proyecto de 5G Croco, en el cual se desarrolla en el corredor de Luxemburgo a Alemania y Francia, y allí es donde hemos desplegado una red 5G en cada uno de los países y estamos probando distintos casos de uso. Siempre nos basamos en casos de uso para poder luego extraer conclusiones, hacer mediciones, extraer conclusiones y hacer recomendaciones, no solo técnicas, sino también a nivel de negocio, incluso a nivel legislativo, ¿no? Para la Comunidad Europea poder desarrollar más un marco común para estos corredores. En el 5G Croco, por ejemplo, algunos de los casos de uso que estamos probando, el primero es el de teleoperated driving, el de conducir a un coche de forma remota. Esto nos permite pues, que un operador pueda coger el coche y pueda conducirlo de forma remota a través de una red 5G. Como podéis suponer, el tema de la latencia que ha aparecido antes es importantísimo. Luego lo retomaré, pero la latencia no es solo en reducir el número de milisegundos, sino también que sea determinística, ¿no? Que no nos varíe. Y eso es de vital importancia justamente en este tipo de casos. Luego tenemos también otro caso de uso que llamamos el de mapas de alta calidad.
mapas HD. Google Maps no nos sirve para un coche conectado, no tiene la información suficiente de qué está ocurriendo a su alrededor, qué cosas son actuales, o sea, si ha habido un accidente o hay unas obras en esta carretera. Todo este tipo de información se tiene que gestionar, y estamos hablando de cantidades inmensas de información que se puede procesar en el coche o en el Edge, pero que hay que gestionarlas y distribuirlas a los coches que están alrededor. Pues este es el caso de uso que nos permite investigar en esta temática. Y luego el tercero que tenemos en 5G Croco es el de, lo llamamos ACA, y básicamente es la detección de posibles colisiones de forma autónoma. Los coches son capaces de advertir a otros coches que ha habido un accidente, que hay un peligro de colisión, o incluso en el Edge podemos procesar la posición de los distintos coches que nos están mandando de forma continua y detectar con inteligencia artificial un traffic jam, un embotellamiento, ¿no? de los coches. Un atasco. Un atasco, perdona, Decimos aquí, gracias. en el centro. No, exacto, pues es que es tanto utilizar de forma habitual. Tenemos una costumbre de cogerlos, ¿sabes? Sí. Exacto, pues justamente eso. Y esos son los tres casos de uso que en 5G Croco desde el CDC estamos liderando. Luego también estamos involucrados en el 5G Med, pero aprovechando que Raúl González es el coordinador de este proyecto, me gustaría que fuera él el que explicara un poco los Claro, casos de uso. le iba a dar la palabra a Raúl. Por supuesto. Retomando lo que decía Ricard, en 5G Med lo que buscamos es básicamente la sinergia entre los dos entornos que decíamos, el ferroviario y la carretera, porque en gran parte de estas grandes vías, de esos 23.000 kilómetros de la red TEN-T de la Comisión Europea, donde se quiere cubrir en 5G, son sinérgicos, ¿no? Y podemos buscar una sinergia entre ambos, ¿no? Entonces, el primer caso de uso da continuidad al que comentaba antes Ricard, al remote driving, en entornos mucho más complejos y complicados que lo que se está haciendo hasta ahora. Es una evolución de lo que estaba en 5G Croco. Tomamos todas las lecciones aprendidas de 5G Croco. El segundo es, ¿vale? Podemos tener un coche muy automatizado, pero ¿y la infraestructura qué? ¿Vale? Entonces, trabajamos en lo que es la carretera y la vía digital, que esa infraestructura sea capaz de dar la información necesaria al vehículo para que aumente las prestaciones del vehículo, que en lugar de ir ese vehículo autónomo en un futuro a 20 km por hora, puede ir a 80, 100 o los mismos kilómetros por hora que actualmente puedes ir en cada una de las vías, ¿no? Con la máxima seguridad. El tercer caso de uso tiene que ver con la experiencia dentro del tren. Todos estamos acostumbrados a coger un tren de alta velocidad, además la prueba es en un tren de alta velocidad, en el que vamos perdiendo cobertura, los servicios son un tanto discontinuos, etc., ¿no? Entonces, buscar esa mejor experiencia de usuario, pero al mismo tiempo de los servicios de dentro del tren, que los servicios dentro del tren sean mejores, que haya más seguridad de las personas que se están moviendo, detectar cosas que puedan ser un problema para esa movilidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Inventariar lo que está pasando también en la vía, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y que tiene mucha sinergia también con lo que decíamos de la carretera digital y la experiencia de usuario. Y el cuarto tiene que ver con el infotainment, ¿no? Ese entretenimiento, cuando uno va en un tren de alta velocidad, el otro va en un vehículo, pueda ser una experiencia exactamente la misma, puedan cambiar contenidos dos personas que van en un autobús que tiene exactamente la misma problemática que las que van en un tren, o sea, están durante muchas horas en ese vehículo dentro y tienen las mismas necesidades, y que haya esa continuidad de servicio, y ahí se da la circunstancia en el 5G Med que hay un túnel de 8 kilómetros que el tren pasa en 96 segundos y se ha de mantener esos mismos servicios, ¿vale? Ahí no hay sinergias. ¿Vale? Además hay dos túneles, uno hacia Francia y otro de Francia hacia España, ¿no? Entonces, poca sinergia tenemos ahí, pero sí que tenemos esa problemática de continuidad de servicio en ese entorno, ¿vale? Evolucionando la pregunta que hacías a Ricard, estos proyectos son de, digamos, testeo tecnológico, saber qué es lo que hace falta. Pero después viene una segunda fase, que son los CEF2, que los CEF2, conjuntamente con los Recovery Funds y los fondos que están viniendo de Europa, lo que buscan es escalar estos proyectos a esos
26.000 o 23.000 kilómetros de corredores. Y eso es lo que forma parte de esa estrategia del 2021 al 2025, tener cubiertos estos corredores con 5G. ¿Vale? Son fondos más de despliegue de esa infraestructura. Ya hemos testeado, ya hemos probado, sacamos unas buenas lecciones y a partir de aquí ahora toca escalar. Entonces, complementando diferentes fondos europeos, recovery de cada uno de los países, conseguir esa homogeneización, esa estandarización, ese aumento de competitividad en el movimiento de las personas y las mercancías en Europa. Y ahora sí que voy como en los concursos, ¿sabes? O sea, I'm watching you, porque aunque no os lo creáis, hemos consumido ya bastante más de la mitad del tiempo. Ya sé que es un tema apasionante, así es que sigo con el siguiente bloque de preguntas. Sé que me vais a contestar más brevemente, porque a pesar de lo súper interesante que es el tema. Sé que no hay consenso sobre cuál es la mejor manera de diseñar los vehículos eléctricos inteligentes para que sean asequibles, y ahí los fabricantes pues cada uno tiene su consideración. Ellos aseguran que ellos ya tienen la tecnología, que esto ya no es cosa suya, que es cosa de los seguros, de las leyes y tal. Antes lo hablábamos, los coches son hardware, son software, pero es que van a tener que tener la capacidad de una supercomputadora. En términos computacionales es un volumen de datos muy grande el que tienen que gestionar. Tiene que haber prioridades, no sé qué es lo más importante. Jaume, te voy a preguntar a ti: el transporte de mercancía, los puertos, solucionar los embudos en la frontera, todo esto que ahora es noticia y que estoy segura de que nuestra audiencia quiere saber sobre ello. ¿Se puede solucionar en un futuro? Bueno, sí, evidentemente sí, se puede, se podrá. Aquí dos aspectos, y creo que la pregunta es muy pertinente porque lo que han explicado tanto Ricard como Raúl nos permite ahondar, ¿no? Por un lado tenemos la cantidad ingente de datos que vamos a capturar de la movilidad. Para ponerlo blanco sobre negro, estamos hablando actualmente con el nivel 2, hay 5 niveles en lo que es la conducción automática. En el nivel 2 que tenemos actualmente, estamos trabajando entre el 2 y 3, estamos hablando alrededor de unos 25 gigabytes por hora, que es lo que se está transmitiendo. Eso quiere decir que es una cantidad enorme de datos que tenemos que transportar. Si eso lo queremos transportar en data centers que están más allá del vehículo, eso quiere decir que estamos hablando de alrededor de unos 60 megabits por segundo, que es lo que cada vehículo está emitiendo eso. Pero es que vamos a niveles de automatización aún mayores, con lo cual estamos aún incrementando más, sensorizando aún más esos vehículos y, por tanto, capturando más información que tendrá que procesarse. Obviamente hay que balancear esto. Por un lado, hay que dar capacidad de computación en el propio vehículo, porque no podemos esperar que la red tenga esas capacidades agregadas de tráfico. Tenemos que permitir que esa computación lo que decía Raúl, ¿no? El tiempo de vida de los datos pues es corto porque solo tiene sentido en el momento que tienes que tomar la decisión. Al cabo de unos ciertos minutos esa información ya ha perdido el interés, ¿no? Ya no es relevante. Y después está la parte que hay que gestionar en la red, y ahí es donde hablamos del edge, del far edge, de cómo hacemos la computación simultánea muy cerca, muy próxima a los vehículos para precisamente esa latencia que hablábamos antes. Eso es un reto que supone cómo capturar y tratar esos datos para obtener la automatización. Y después está la racionalidad de las inversiones que también apuntaba Raúl, ¿no? Y que tú también apuntabas en la pregunta. Mi perspectiva es que tendremos esos hubs logísticos, puertos, aeropuertos, centros donde bienes y personas se interconectarán, se moverán arriba y abajo, y después los tenemos que conectar con los corredores. Estos corredores transfronterizos, algunos tendrán sentido nacional, otros cruzarán fronteras, pero todos ellos harán una red de interconexión que toda ella tiene que ser conectada y tiene que dar continuidad de servicio. Ahí es donde iniciativas como el Vehicle to X, FRMCS, ¿no? el Future Railways Mobility Communication Systems, están sentando... Esto para los humanos es el futuro sistema de comunicaciones móviles
en los trenes. Sí, disculpa la... Y el CV2X es, que no El es como vehicular to CV2, everything. eso quiere decir que es la conexión de los coches con todo, con la infraestructura y con todo el resto de los coches, todo su entorno a través de las redes celulares. Gracias por la puntuación, porque estamos muy habituados a utilizar estas siglas y estas palabrejas. FRM, yes, very well, pero si no la gente... Pero como un poco ya apuntaba Raúl, van a ser corredores complementarios, dependiendo de qué transportemos y a dónde lo transportemos, qué bienes, qué personas, pues se utilizará un medio u otro. Pero en cualquier caso, va a haber una convergencia logística que unirá esos centros logísticos con estos corredores en una escala que ha de ser sí o sí continental, ¿no? Y eso es lo que la industria y las administraciones estamos trabajando. Solo una matización. Te dejo. Y es, el coche computará, pero el computar quiere decir consumir energía. Hombre, Y claro. reducir el alcance de ese vehículo. Entonces, ahí es donde cuando hablamos de cooperación entre la infraestructura y el vehículo es muy importante qué se procesa en cada sitio para conseguir esa mayor eficiencia en el movimiento de esos vehículos eléctricos. Es un Luego matiz- tengo ahí es un unas matiz- preguntas es un para matiz importante. Federico sobre esto. Hay otro aspecto que hemos hablado y es que esa computación no tiene que por ser determinista. Es decir, no tenemos que escribir que se computa en A, B, C o D, sino que puede ir variando en se puede ir función de- orquestando en función de cantidad de dispositivos De las simultáneos, tráfico, Claro. etcétera. Entonces ahí podemos balancear y ahí entramos en otro juego muy diferente que es la orquestación, las cargas, el reparto de cargas, el balanceo horizontal y vertical de esas cargas de trabajo. Es decir, trabajo para años y un reto tecnológico mayúsculo. Yo estoy fascinado. Bueno, estoy tú encantado y como todos, tecnólogo. estoy segura de que quien nos está escuchando igual. Ricard, te lo han puesto fácil, porque ya han hablado ellos, nos hablaban de Mobile Edge Computing, que también esto parece que nos lo sabemos todos, pero esto quiere decir que hay que acercar los datos a la gente. ¿Ustedes se lo imaginan como en los tebeos cuando nos llovía encima? Pues igual, pero como si tuviéramos los datos cerca de nosotros para que nos puedan seguir y que esa latencia sea mínima y vaya todo muy rápido. ¿Verdad que así, como explicado para casa, estaba bien? Perfecto, Pilar. Pero todo esto es muy complicado, hay un consumo energético enorme. Cuéntame, en el contexto automotriz, ¿vale? ¿Cómo debemos entender que será la calidad del servicio, el QoS? Esto de lo que también habla todo el mundo para apartar otra sigla, ¿no? QoS, Sí, que es la calidad del servicio, que es al fin y al cabo lo que requiere el consumidor. Exacto, pues la experiencia del usuario tiene que estar enmarcada en este concepto, ¿no? Y es muy importante utilizar tecnologías que no solo es el 5G radio, sino todo lo que incluye la red 5G, como por ejemplo el MEC, que nos permiten mejorar, ¿no?, esta calidad de servicio. Tenemos el tema de la latencia, que ha salido ya anteriormente, que no solo tiene que ser mínima en ciertos casos, sino que además tiene que ser determinística, porque no nos sirve o sea, las variaciones de esta latencia pueden influir también en el cómputo, ¿no? Con lo cual es importante que este edge esté en un sitio concreto, que sepamos que esta latencia no varía durante el tiempo. Pero luego también hay otra tecnología que es muy importante destacar, que no ha salido hasta ahora, que es el Predictive QoS. O sea, cómo somos capaces de, en tiempo n, saber cómo será la calidad del servicio en tiempo n+1. Para todo esto tenemos algoritmos de inteligencia artificial que cogen distintos parámetros de la red y nos permiten, pues, en función de cómo el elemento móvil, ya sea el tren o sea el vehículo, cómo va a experienciar esa calidad de servicio en el futuro. Y eso nos permite tomar decisiones. Ese Predictive QoS nos permite decir, nos vamos a un túnel. Eso significa que la capacidad de cómputo se tiene que mover desde el edge hasta el vehículo, por ejemplo. Va a haber estás teleoperando el vehículo y vas a perder el servicio. Significa que puedes desprenderte de la teleoperación de forma pausada, ¿no? sin ningún tipo de brusquedad. Yo creo que este tipo de tecnologías que son complementarias son las cuales ahora también estamos investigando para poder ofrecer en nuestras redes. Aclarar una cosa, y ese es un punto importante porque al final no tenemos un mega data center en cada torre. Claro. Tenemos
pues un rack de unas determinadas características, entonces esa capacidad de computación es limitada. No vamos a un servicio tipo Amazon Web Service, por decir un nombre, perdón por el nombre, en el que fijo una cantidad de servidores que voy a utilizar y los tengo reservados para mí. No. Esa capacidad es limitada y es compartida entre los diferentes actores. Entonces, la orquestación que decía Jaume y esa inteligencia unidas permite un uso muy racional de los recursos limitados que tenemos en ese entorno. Y ese es uno de los puntos clave en todo esto. La inteligencia artificial que está detrás de todo esto, que permite que la propia infraestructura se adapte a las necesidades de los usuarios en cada momento. Vamos, te lo han dejado en bandeja, Federico, porque todo esto está muy bonito, ¿eh? Pero, ¿qué tal el tema de consumo energético? Todos los problemas de sostenibilidad, porque ya he dicho que todo lo que vamos a tratar hoy estábamos ahí, la semana de la noticia, o sea, ha salido todo. Es una semana estupenda para tener esto. Que conste que lo teníamos preparado hace tiempo, pero vamos, nos lo han puesto muy fácil. Tenemos Glasgow ahí, tenemos las noticias sobre los corredores, los problemas de suministro. Estamos hilvanando todo y vemos como todos los temas se entremezclan. El tema del consumo de las redes es un tema y un reproche que surge periódicamente y la preocupación es justificada. Los datos hemos visto que van a aumentar de manera vertiginosa, pero la buena noticia es que no todo va a ser procesado fuera y no todo tiene por qué procesarse, suponer un consumo de energía. Vamos a tener que hacer un balance entre qué usamos, qué tiramos, qué guardamos, qué convertimos, tú lo explicabas el otro día, información, dato, cuántos datos convertimos en información y para quién, cuánto consumimos de eso, si la infraestructura va a consumir, los corredores nos obligan a pensar en términos de sistemas con una cierta, al menos, autonomía energética. Vemos como además todas las infraestructuras, además, estamos conectándolas. La energética, la de comunicaciones, la de telecomunicaciones, cómo los hubs se convierten en espacios físicos, 2D, 3D, en el caso del aeropuerto, espacios radioeléctricos y espacios de datos. Realmente el desafío es precioso para un ingeniero, un desafío enorme desde regulación, una oportunidad económica, porque no olvidemos que esto no se juega solamente a nivel de Europa, se juega en todo el mundo. Ninguna zona del mundo, de las 3 zonas del mundo donde se juega esto, Estados Unidos y donde se regula el espacio radioeléctrico, Asia, Estados Unidos y Europa, es autónoma. Nuestros coches son fabricados en diferentes partes del mundo, la electrónica también. Necesitamos confianza en nuestras cadenas de suministro. Necesitamos poder hilvanarlo todo con una cierta confianza. Necesitamos economías de escala. Lo bello también de 5G es que logramos unas economías de escala y unos ahorros en producción que deberían traducirse en un sistema global de suministro. Por lo tanto, el desafío que tenemos enfrente y la oportunidad es mayúscula. Por no olvidarme del volcán, que es de lo único que no hemos hablado, esta mañana venía oyendo a un geólogo la importancia que tiene sacar energía geotérmica. Sí. Ya que me lo está hablando de todas las energías que vamos a necesitar, pues ahí tenemos un tirón. Bueno, unas preguntas más cortas, a pesar de que yo sé que es muy importante lo que os voy a preguntar. Y no sé si Ricard apuntar a ti primero, porque ahora ya voy a ir como un poco más escalado. ¿Cuáles son los nuevos retos de la movilidad conectada en España? Pues la movilidad conectada en España y en Europa, como podéis ver justamente en esta charla, estamos liderando desde España, desde la industria, como Celnex o desde centros de investigación como CDTC, estamos avanzando en el estudio de esta conectividad y tenemos muchas oportunidades que debemos intentar agrupar, ¿no? O sea, es importante el mensaje de decir, nos interesa seguirle dando la investigación en la movilidad conectada. Hay muchos sitios donde se están haciendo bien las cosas y es necesario sumar esfuerzos para justamente liderar este sector. Es una gran oportunidad, hay mucho desarrollo y mucha investigación por hacer y creo que realmente merece la pena para el país poder ser líderes en este sector. Vale, me voy a dar un poco de prisa porque tenemos algunas preguntas de la gente que nos está escuchando y no me gustaría defraudarles. Pero os pregunto a los dos, ¿cuáles son los casos de uso más relevantes
desde vuestro punto de vista, los que se van a priorizar y qué modelo de negocio tendrá asociado, como prevéis que se articulen en los diferentes stakeholders, que no stakeholders, que es distinto. A ver, en cuanto a casos de uso, lo primero es, y ya se ha comentado en la charla, esto significa una inversión muy relevante en digitalizar la movilidad. Realmente es una inversión que va a ser muy elevada. Por tanto, tenemos que buscar casos de uso que tengan retornos de la inversión sostenidos y sostenibles en el tiempo. Yo veo como 5 grandes ejes. Por un lado, vamos a un modelo que los anglosajones llaman data-driven, es decir, vamos a sacar muchos datos de los coches y eso es una inyección potencial para disparar muchos modelos de negocio. Tenemos los fabricantes de los propios vehículos, los fabricantes de componentes, que simplemente el conocimiento de lo que está pasando, de cómo están utilizando sus dispositivos, ya van a estar interesados y se van a crear flujos monetarios por esta vía. Después tenemos la propia comercialización de los vehículos, ¿no? Estamos acostumbrados a comprar el coche, una gran inversión inicial y ya está. Y esto va a cambiar. El coche, al momento que se convierte en un elemento con gran parte de software, con inteligencia, hay todo un racional de servicios premium, de software as a service, de software upgrades, y ahí también hay una serie de modelos de negocio que también van a ayudar a que esa conectividad, porque va a depender de la oportunidad, se acabe pagando. Después está la seguridad viaria. La seguridad viaria es un gran eje. Cualquier elemento móvil, bueno, viaria y ferroviaria, cualquier elemento que le pongamos, tenemos que dar seguridad. A nivel social estamos sufriendo un coste tanto en vidas humanas como en coste económico por múltiples accidentes. Los humanos, bueno, hacemos muchas cosas, somos muy versátiles, pero somos limitados. Los algoritmos no son limitados de per se, sino que están limitados a la capacidad tecnológica en el momento. Pero esta se va superando año tras año y es evidente que habrá un punto de irrupción que serán mucho mejor que nosotros. Y eso llevará a que esos 1,3 millones de muertos que hay a nivel mundial se puedan reducir, el número multiplicado por 10 de heridos también se pueda reducir, todos los costes que haya. Y de ahí hay un beneficio social que también revertirá. El entretenimiento, el infotainment, otra vía que los operadores están muy interesados, la industria de entretenimiento está muy interesada, es otra vía de recorrido. Y después el último, que creo que también es realmente relevante, es todos esos dominios donde se gana eficiencia logística, todas las empresas que puedan reducir, ni que sea un porcentaje, sus costes operativos, porque tengan servicios como el Platoning o servicios como el Virtual Coupling en los trenes, es decir, todos esos servicios que ayudan a racionalizar y a reducir los costes logísticos de transporte de bienes y personas, serán bienvenidos y crearán flujos monetarios y casos de negocio porque les será de interés. Esos son los intereses que veo. Y no sé si... Muy rápido, porque nos estamos yendo de tiempo. Básicamente hay dos partes. Una es la de ingresos, que ha explicado Jaume, hay unos directos e indirectos, pero hay un punto clave en todo esto. Esa infraestructura y esos datos deben ser lo más fácilmente compartibles y accesibles, ¿vale? Y eso lleva al segundo. Es cómo despliego esas infraestructuras para que sean sostenibles y sean compartibles también entre los diferentes actores. Muchas veces no tiene sentido desplegar 4 infraestructuras, una al lado de otra, para dar servicio al ferroviario, a la carretera. Es más óptimo desplegar una y compartir esa infraestructura, ¿no? Todas estas cosas son las que ayudan que al final sea mucho más fácil, al contar con esa infraestructura, el desplegar todos estos nuevos servicios que puedan aparecer. Y la gran transformación es esa digitalización de la movilidad, de la compra a la prestación de servicios. Y ahí cambia el paradigma totalmente, porque ya el fabricante deja de ser alguien que vende un vehículo a ser el responsable de que ese vehículo funcione para prestar ese servicio. Y entran muchísimas más cosas detrás de todo eso. Casi la primera pregunta de la audiencia, Federico, te la quiero hacer yo a ti, porque esto es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Los americanos ya están preparando sus sistemas operativos, Google está preparando su sistema operativo abierto para los coches, Apple está haciendo lo propio. Sin embargo, Volkswagen ha dicho que no, que ellos quieren su sistema propietario. Y me parece lógico desde algún punto de vista para no cometer el mismo error que hemos cometido con el uso general de Internet. ¿Tú crees que Europa debe ponerse manos a la obra y gestionar un sistema operativo que nos permita controlar
todos esos millones de datos y sacarle nosotros el beneficio y no que se lo saquen otros? Es una pregunta muy precisa por una decisión que debe ser tomada por players europeos. La ocasión es inmejorable de utilizar todos otros desafíos que hemos presentado como motor tecnológico de políticas industriales o tecnológicas. La ocasión es inmejorable. Si queremos desde baterías hasta chips, hasta procesadores, hasta inteligencia artificial, este es el momento. No olvidemos que el coche conectado, sus balbuceos coincidieron con el final del invierno, el segundo invierno de inteligencia artificial y con el nacimiento realmente, la expansión del machine learning. Y lo vamos a ver en todos los aspectos, en química, en baterías, en sistemas operativos. Si no hacemos una política tecnológica es porque no queremos. Y ahora sí, me voy a poner las gafas si me lo permitís, porque si no, no veo las preguntas de los usuarios. Contestar el que queráis. La primera, ¿cuándo está previsto que Europa tenga los primeros coches autónomos? Supongo que se refieren a autónomos de verdad, porque ya sabemos que los sistemas integrados están ahí, ¿no? Pero ¿cuándo podremos ver coches autónomos en las carreteras o en las ciudades? Coches autónomos ya hay. Por eso es lo que te decía. Las prestaciones que tienen los no son las niveles más de SAE adecuadas, que se ¿vale? dice habitualmente. Estamos hablando de que un vehículo autónomo va más lento que una persona caminando, muchas veces va al mismo nivel que una persona caminando, ¿vale? Entonces ya empiezan a haber vehículos que en las vías de alta velocidad pueden ir a más velocidad, pero estamos hablando de 80 o 90 kilómetros por hora, pero en entornos súper controlados, no en una ciudad. No en una ciudad, ¿eh? Estamos hablando de una autopista. Pero después hay un factor y es la regulación. ¿Permite la regulación que esos vehículos autónomos convivan con otros vehículos que no son autónomos? Entonces, son dos cosas que se tienen que ir a acompañar. No es únicamente que tecnológicamente no sea factible, sino que la regulación al mismo tiempo tiene que evolucionar hacia eso. Entonces, eso yo creo que posiblemente a que empiece a haber un número importante, estamos hablando que empezará en un entorno industrial seguro y después poco a poco irá avanzando hacia afuera y, no sé, me atrevo a decir, 2035 ya una presencia importante a partir de ahí, ¿no? Pero es una predicción a ojo. En 2035 te quiero aquí. Yo creo que hay una percepción un poco tanto de ciencia ficción, ¿no? Estamos muy influenciados por lo que vemos en la televisión, en las películas de ciencia ficción, y esperamos el coche que, pues sin volante, de los que vemos en las películas, que te subes y... Creo que la realidad va a ser un poco más prosaica, ¿no? En el sentido de que, de hecho, asistencia en los coches ya existe y cada año los coches que van saliendo cada vez son un poco más inteligentes y nos asisten en multitud de pequeñas cosas, como el freno asistido, la velocidad de crucero, que si te para o te avisa, por ejemplo, cuando vas a cambiar de carril, si en los ángulos. Todo este tipo de asistencias que nuestros Bell Labs ya acuñaron el concepto de la inteligencia aumentada o de la realidad aumentada, es esa capacidad de que hay algoritmos que están procesando datos y están aumentando nuestra capacidad de identificar riesgos, identificar situaciones como humanos, que van a ir creciendo, esta asistencia va a ir aumentando año tras año y que poco a poco nos va a ir como limitando o como quitando responsabilidad de aquella acción. Y eso va a pasar en conducción, pero también en procesos productivos, en nuestro día a día laboral. Nos pasa con nuestros móviles ahora cuando vamos de un punto A a un punto B, utilizamos el Google Maps y nos asiste para ir de un sitio a otro. Esa realidad ya pasa. Lo que pasa es que no es tan futurista de ciencia ficción como que simplemente no haya volante en el coche. No, el coche se va a volver inteligente y cada vez más inteligente y nosotros vamos a hacer cada vez menos. Y llegará un punto en que ya no habrá volante, pero será tan natural que no haya volante como en su día que lo hubiera. Recuerdo que Payete me decía una cosa, todos sabéis quién es José María Álvarez Payete, que me decía una vez un tema que era gracioso, decía: ¿tú has visto que el coche de Google que va mapeando, que es autónomo, lleva retrovisor? Dice, ¿quién mira el retrovisor? Pero la legislación obliga. Un pequeño apunte solo. El vehículo cada vez se va a convertir a un vehículo mucho más sociable, porque ahora los vehículos únicamente dan información dentro del vehículo y solo con información que ellos tienen muy segura. No comunican esta información hacia afuera. Poco a poco se va a ir sociabilizando, comunicándose con otros vehículos y con su entorno,
para conseguir ese vehículo más autónomo. Tenemos Entonces, aquí 2 empresas y 2 organismos. Yo disparo la próxima pregunta y espero a ver quién da un paso adelante para contestar. Nos la hace Pablo García y dice: muy bien hablar de la tecnología existente de todos los que estamos, que todos los que estamos aquí conocemos. Los que estamos aquí, por lo menos, yo supongo que todos los que están en casa no, pero evidentemente él sí. ¿Cuándo se hablará de los puestos de trabajo para enseñar a esa inteligencia artificial a reconocer? ¿Están dispuestas las empresas a invertir en trabajadores cualificados o esperan a las subvenciones europeas? No, es necesario, cada vez estamos buscando más personas. Lo que pasa que eso requiere también que estén lo suficientemente formados como para dar respuesta a esas necesidades que hay. Y al final es una cadena que depende de una buena formación, de una buena propuesta, una buena estrategia de hacia dónde vamos, y que cada una de las empresas lo tenga muy claro para ir consiguiendo pues ese, y no solo eso, sino también que la tecnología, los investigadores sean capaces de transferir ese conocimiento es políticamente correcto, entonces, pero la gente quiere saber si esto va a generar trabajo, y yo lo entiendo. Va a generar seguro, va a generar seguro. Lo que pasa es un trabajo que tenemos que ir construyendo entre todos los actores para que ese trabajo se materialice. Permíteme compartir mi experiencia. Estoy en un centro de investigación, con lo cual significa que muchas veces nuestro objetivo principal es generar conocimiento. Muchas veces es a través de la colaboración con universidades, con los estudiantes. Tenemos un programa de formación de doctorandos. Todo esto genera un pool de gente con mucho talento, con muchas habilidades. Y yo con todo el mundo que hablo, con todo el mundo, siempre me dice: cuando tengas a alguien que quiera venir a trabajar con nosotros, preséntamelo. Porque está todo el mundo intentando captar este talento. Nos falta que las universidades formen este talento y que lo están haciendo, están habiendo programas. Yo hago lo que puedo, cada uno está contribuyendo en su mundo, pero mi experiencia actual es que el sector está buscando atraer ese talento, y el sector empresarial sobre todo. O sea, no solo las universidades seguramente no son capaces de generar en una cantidad ese talento. Porque digo, todo el mundo con quien hablo me está diciendo: por favor, introdúceme a gente que esté deseando trabajar en ese sector. Federico, vosotros desde el observatorio muchas veces tratáis este tema y aportáis mucha información como esta que estamos dando ahora mismo. O sea, eso vosotros estáis muy cerca. Hay programas de empleo también en los programas de la Capital, y creo que es la ocasión de oro de recuperar empleo de calidad para Europa. La responsabilidad no está solamente del lado de formación, la tiene también la demanda. Necesitamos centros empresas que no se contenten con poner en marcha, con desplegar la tecnología, sino también para desarrollarla, porque cosas que desarrollar y desafíos que solventar tenemos para aburrir en los próximos 10 años que nos va a costar el desplegar 5G, ponerlo en marcha. Entrocamos con la oportunidad tecnológica. Tú lo has dicho, en Mobile World Capital, el equipo de Mobile World Capital Barcelona trabaja mucho en estos campos. Venga, casi os voy a pedir una porra con la próxima pregunta, pero os voy a hacer a cada uno contestarme y luego ya nos veremos las caras ya. Me gustaría saber cuándo se conseguirá la continuidad de los servicios de movilidad conectada en Europa. ¿Durante la próxima década? Vamos, por orden, Federico, ¿qué? ¿Estás pidiendo un sí o un no? Estoy pidiendo una fecha aproximada. Vamos a hacer una porra, porque es muy difícil una respuesta. Imagínate, pilla otra pandemia y ya nos han fastidiado Claro, las lo que hemos aprendido previsiones. en el 2021 es que las cosas pasan y los imprevistos pasan. Pero yo diría, por trasplantar también un poquito la culpa, tenemos pendiente una conferencia mundial de radiocomunicaciones, por ejemplo, que será en 2023, si no me equivoco. Yo creo que empecemos a ver cosas después. Veremos en marcha que se consoliden las primeras generaciones de 5G, la reglamentación internacional, que la pandemia quede atrás, que las relaciones internacionales se asienten como tengan que asentarse. No lo sé. Por lo tanto, yo espero movimientos claros después del 2024-2025. 2024-2025. Siguiente fecha. Cuando hablamos de ubicuidad, de conectividad,
hay entornos distintos. Lógicamente, en las vías de alta velocidad, posiblemente en el 2025 empecemos ya a ver que hay una continuidad bastante importante. Cuando empezamos a esa capilaridad de vías de alta velocidad no principales, sino secundarias, ahí va a tardar un poco más. Estamos hablando a lo mejor de ese 2025-2030, ¿vale? Y a partir del 2030 es cuando entramos ya en la parte ya más de capilaridad, que es la más compleja de hacer. O sea, llegar al 80% de cobertura, al 85% de cobertura puede ser sencillo, ¿vale? Cuando hablamos de población, cuando hablamos de territorio, ya es más complicado. Pero pasar de ese 85 a un 90 muchas veces es un número ingente de sites necesarios, con unos modelos totalmente distintos de despliegue y una mentalidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces eso va a llevar más tiempo. Si queremos una conectividad ubicua en cualquier lugar de España, yo te diría que eso va al 2040 en adelante. Sí, os iba a preguntar yo que cómo puedo subir Sierra Morena, ya no en 5G, o sea, tener cobertura, que es que estamos hablando de cosas muy avanzadas cuando hay un montón de territorio en España que no tiene cobertura. Posiblemente haya muchas cosas que puedan pasar de aquí entonces, ¿no? Pueden haber unas redes colaborativas fijas móvil, ¿no? Cuando digo móvil es que el vehículo puede ser un nodo de comunicaciones que forme parte de una red, no lo sé. Estoy hablando por hablar, ¿no? Habrá que buscar nuevas soluciones que te permitan que tengas esa continuidad de servicio, y eso es un reto que a todos los que estamos aquí nos toca trabajar. ¿Tu apuesta, Jaume? Bueno, a ver, es que, claro, tendemos a ser muy... hacer una porra con vosotros, ¿eh? No, porque no hay preguntas, no hay respuestas únicas. Primero, a veces nos parece que el tiempo pasa más despacio de lo que realmente pasa, y no pasa, las cosas pasan muy rápido. Cuando vemos que la estandarización del 5G es del 2019, o sea, el release 15 es de hace 4 días, como quien dice, ¿no? El V2X que hablábamos antes, ¿no? El Vehicle to Everything, que también la estandarización en parte del release 14, que estamos hablando de hace 2017, 2018, o sea, estamos hablando de los temporales muy cortos. Estamos en el 2021 y ya estamos teniendo este tipo de charlas y este tipo de previsiones. Estoy muy de acuerdo con Raúl. A ver, empezaremos por los grandes corredores, las grandes autopistas, el sistema ferroviario, FRCMCS también, la estandarización a partir del release 15, es decir, estamos hablando del 2019. Previsión del FRCMCS, pues se está esperando el 2030. El sistema ferroviario es un sistema que tiene su inercia, evidentemente, que debe ser, porque es un sistema muy conservador. Que en un laboratorio funcione un sistema totalmente autónomo, eso no quiere decir que mañana esté circulando el coche, ni mucho menos. Hay una serie de derivadas, no únicamente organizativas, sino también de seguridad, de industrialización, que necesitan una serie de pasos. Entonces, hay la coexistencia que también ha apuntado Raúl. Cuidado, tendremos coches no autónomos con coches autónomos. O sea, hacer estas previsiones es complicado. Lo que sí que es cierto, y solo hace falta ver la hemeroteca, que han habido cambios que han pasado muy rápido. La introducción del teléfono móvil fue espectacular. En pocos años pasamos de no tener, de tener el teléfono fijo en casa a tener el móvil. En pocos años pasamos de consumir la televisión en los canales que daban en broadcast a plataformas como Netflix. Va a haber momentos disruptivos. ¿Cuándo pasará? Si en el 2025, en el 2023, 2026, ya lo veremos. Pero que haber un punto disruptivo donde se acelerará, esto sí que sí pasará. Será muy probablemente en esta década y empezará por esas grandes vías o esos grandes corredores y acabará destilando poco a poco en vías secundarias y en zonas urbanas, precisamente solo por la complejidad de la seguridad. ¿Cuándo vamos a dejar de tener test? Esto de las pruebas que nos llevan a uno a otro, y los usuarios vamos a poder sentirlo y disfrutarlo. No me gusta hacer nunca previsiones, porque no soy especialista en ello. Siempre digo que tendemos a ser muy optimistas a corto plazo, a 2 años vista, y muy pesimistas normalmente a 10 años vista. Con lo cual, lo que sí que quiero decir, utilizar esta pregunta para explicar que ya estamos trabajando en el 5G avanzado, estamos empezando a estudiar el 6G, o sea que esto es una continuidad en las telecomunicaciones. Hemos visto el paso desde la primera generación de tecnología móvil hasta el actual, el 5G, que ya es una realidad y que se está empezando a desplegar. Y estamos ahora ya haciendo previsiones de cuándo estará completamente desplegado, pero es que hay casos de uso que será necesario solamente la tecnología, una tecnología que se está investigando actualmente, ¿no? O sea, cómo conseguimos llegar a este 100% de ubicuidad de la tecnología móvil.
Pues seguramente pues es una combinación híbrida con satélites, es una combinación híbrida con vehículos conectados que actúan como nodos de red y todo este tipo de comunicaciones que ahora están en el laboratorio, que estamos intentando desarrollar, y este tipo de tecnología llegará a su madurez como para poder crear productos nuevos. Y no te voy a mentir, o sea, el 6G dentro de 10 años puede ser ya una realidad de producto como ahora a día de hoy es el 5G. Federico, la última te la voy a hacer solo a ti, puesto que eres el anfitrión, porque yo sé que como os haga esta pregunta a todos, o sea, me toca pedirle a Ana que nos sirvan un catering para comer. Así es que te la hago solo a ti. Me preguntan por las limitaciones de 5G. Supongo que la quieren asociada a este tema, porque no vamos a hablar en general. O sea, ¿tú crees que ahora mismo 5G tiene algún tipo de limitación o que no va a poder cubrir estos entornos de los que estamos hablando? No sé muy bien a qué se refiere la pregunta. O sea, 5G es un roadmap para 10 años. Por lo tanto, las limitaciones obvias que tenemos ahora, la primera de todas es la cobertura, el territorio, la población. Eso es lo que nos va a llevar 10 años. Más que limitaciones, es desafíos. Capacidad de en el contexto de la movilidad, capacidad de cómputo. Lograr un consumo de energía que no aumente, sino que disminuye. Todo esto no son limitaciones, nunca pienso en términos de limitaciones, sino de parece trivial y un lugar común, pero en términos de oportunidad. Todas estas limitaciones hay que sobrellevarlas. Pues ya les he dicho a ustedes que no les íbamos a desilusionar. Y siempre que terminamos un Conectados decimos, hay que hacer otro, porque esto es muy interesante y tenemos que seguir hablando de ello. Y es cierto, de todos estos temas hay que seguir hablando y van ustedes a seguir escuchando cosas durante mucho tiempo. Pero espero que les hayamos aclarado, que hayamos sido didácticos, que hayan aprendido ustedes muchas cosas sobre este tema, porque no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de algo que va a impactar en Europa, que va a impactar en nuestra sociedad. Os agradezco a todos vuestras enseñanzas, todo lo que habéis compartido con nosotros. Quiero agradecer, como siempre, al Observatorio, a Mobile World Capital, a la Secretaría de Estado, a Red.es y, por supuesto, al Ministerio, que cuenten conmigo. Y ya lo saben, nos mantenemos conectados on 5G.